Entonces, ya hablamos de frontal, hablamos de etmoides, ahora vamos a estudiar al hueso efenoides, que al igual que los dos anteriores es un hueso impar del cráneo y además es el único que articula con todos los demás huesos del cráneo. Ya vamos a ver eso. Acá tenemos el efenoides, esta sería su vista posterior y acá tendríamos su vista anterior. Fíjense que tiene forma de mariposa con un cuerpo central cúbico. Si decimos que es cúbico es porque tiene 6 caras. Desde sus caras laterales salen las alas menores y las alas mayores. Desde su cara inferior salen las apófisis pterigoides. Acá tenemos ala mayor, luego ala menor y aquí hacia abajo las apófisis pterigoides. Este sería el dibujo sencillo del efenoide, pero obviamente faltan muchísimas estructuras que las vamos a ir describiendo con detenimiento. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar desde una vista superior, desde una vista posterior y desde una vista anterior, tomando en cuenta todas las estructuras que hay en cada una de esas 6 caras del cuerpo que dijimos que era cúbico y central. Entonces, comenzamos con la vista superior. Acá tenemos el cuerpo y lo estamos mirando desde arriba. Esto sería anterior y esto sería posterior. Y vamos a mencionar las estructuras de las caras laterales del cuerpo y de la cara superior del cuerpo que se perciben desde esta vista superior. Comenzando con las caras laterales, dijimos que salían las alas menores y las alas mayores. Entre el ala menor y el ala mayor hay una hendidura que se llama hendidura efenoidal, por donde van a pasar el tercer, cuarto y sexto par craneal, también las venas oftálmicas y también ramas del quinto uno. Ahora bien, también en esta parte lateral vamos a tener el surco carotidio, donde va a recorrer la arteria carótida interna, y en el ala mayor vamos a tener 3 agujeros, que de anterior a posterior son el agujero redondo mayor, donde pasa el quinto 2, el agujero oval, donde pasa el quinto 3, y el agujero redondo menor, donde pasa la arteria meningia media. Ahora bien, en la cara superior de anterior a posterior vamos a tener un saliente triangular que está hacia adelante que se llama yugo y va a articular con el hueso etmoides. Más posterior y más lateral tendríamos las apófisis clinoides anteriores y medial a estas los conductos ópticos. En este conducto óptico va a pasar la arteria oftálmica y el nervio óptico o segundo par craneal. Entre los dos conductos ópticos se encuentra un surco que se llama surco prequiasmático, por donde va a estar reposando el quiasma óptico. Y posterior al surco prequiasmático tendremos la silla turca, que tiene 3 porciones. Más anterior tenemos el tubérculo de la silla, luego tenemos la fosa hipofisiaria, donde reposa la hipófisis, y finalmente más atrás tendríamos el dorso de la silla. En el dorso de la silla, en su parte más lateral, tendremos las apófisis clinoides posteriores. Acá tenemos las apófisis clinoides anteriores y estas serían las apófisis clinoides posteriores. Entonces acá les coloco una imagen de endocráneo. Vean, este es el efenoides de color amarillo y es el único que está articulando con todos los demás huesos. Acá articula con el etmoides, acá con el frontal, acá con el parietal, acá con el temporal y hacia atrás con el occipital. También veamos las estructuras de su cara superior. Tenemos acá el yugo, acá las apófisis clinoides anteriores, luego el conducto óptico, acá el surco prequiasmático y acá la silla turca, con el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria y el dorso de la silla. Y en la parte más lateral del dorso, las apófisis clinoides posteriores. Ahora en la parte más lateral tenemos el surco carotidio y el ala menor y el ala mayor. Entre ambas, la hendidura efenoidal. Y en el ala mayor tenemos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Seguimos entonces con la vista posterior. Acá tenemos entonces el cuerpo desde una vista posterior. Y ya dibujamos las estructuras que ya conocemos que salen de la cara lateral, como el ala menor, el ala mayor, aquí estaría la hendidura efenoidal. Tenemos también el surco carotidio y acá el agujero redondo mayor. Entonces, vamos a ver estructuras que se ven desde la cara posterior y también desde la cara inferior del cuerpo, que se pueden percibir desde esta vista posterior. En la cara posterior vamos a tener la lámina cuadrilátera, que se llama así, lámina cuadrilátera del efenoide, que va a tener una carilla articular para articularse con el hueso occipital hacia posterior. En la cara inferior sí tenemos más cosas. Tenemos en la línea media la cresta efenoidal inferior para articularse con el vómer, y en la parte más lateral vamos a tener las apófisis pterigoides, que tienen varias porciones o varias estructuras. Primero, una lámina externa y una lámina interna. En el nacimiento de esas dos láminas va a estar el conducto pterigoideo, por donde van a pasar los vasos y nervios pterigoideos.
Luego vean que esas láminas se unen, están unidas en la parte más superior y luego se terminan separando conforme van bajando. Entonces, en esta porción, que es la que están unidas, forman dos fosas. Primero, una más grande y más inferior, que es la fosa pterigoidea, y otra que es la fosita escafoidea, que es más pequeña y más superior. Ahora bien, en la parte más inferior, esta lámina interna termina haciéndose más puntiaguda y forma el gancho de la pterigoide. Así se llama. Gancho de la pterigoide o gancho de la lámina interna de la apófisis pterigoide. Y entre ambas láminas, este espacio que queda, se forma una escotadura que se llama escotadura pterigoidea. Acá tenemos la imagen del atlas, fíjense el cuerpo en forma de cubo, esta sería la lámina cuadrilátera y aquí la carilla articular para el occipital. Ahora abajo tenemos la cresta efenoidal inferior y hacia el lateral tendríamos el conducto pterigoideo y las apófisis pterigoides, de ambos lados, con la lámina externa, la lámina interna, la fosita escafoidea, la fosa pterigoidea, aquí la escotadura pterigoidea y acá el gancho de la pterigoide. Fíjense también que vemos otras estructuras como el surco carotidio, el ala menor, el ala mayor, la hendidura esfenoidal y el agujero redondo mayor. Acá les muestro esta imagen. Vean entonces, desde la cara posterior se forma la lámina cuadrilátera que termina articulándose con el occipital. Y en la parte inferior vemos, esto sería la apófisis pterigoide, donde su lámina interna tiene el gancho y su lámina externa que estaría obviamente más lateral. Ahora mostramos esta imagen que es una vista inferior de la cabeza ósea. Todo lo que está amarillo es efenoide. Vean, aquí estaría el ala mayor, acá vemos el agujero oval y el agujero redondo menor, y estas serían las apófisis pterigoides. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vean que se ve la lámina interna, la lámina externa, acá estaría la fosita pterigoidea, perdón, la fosita escafoidea, acá la fosa pterigoidea, y en esta lámina interna se estaría formando entonces el gancho de la pterigoide. Ahora, finalmente vamos a estudiar la vista anterior. Acá tenemos el cuerpo desde una vista anterior y dibujamos nuevamente el ala menor, el ala mayor, la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, hacia abajo las apófisis pterigoides, el conducto pterigoideo, y vamos entonces a discutir las estructuras que están en esta cara anterior del cuerpo del efenoide. Comenzando por una que está en la parte medial y más superior, que es el proceso etmoidal. Este se articula con la lámina cribosa del etmoides. Más abajo y también sobre la línea media tenemos la cresta efenoidal anterior, que se va a articular con la lámina perpendicular del etmoide. Y más abajo y también en la línea media está el rostrum o pico del efenoide, que se continúa hacia posterior con la cresta efenoidal inferior que mencionamos cuando hablamos de la cara inferior del cuerpo. Bien, eso sería sobre la línea media. Ahora, en la parte más lateral vamos a tener de cada lado la abertura para el seno efenoidal. Y ahí tenemos la imagen del atlas. Entonces, está el cuerpo, acá tenemos el proceso etmoidal, aquí la cresta efenoidal anterior y aquí finalmente el pico o rostrum. Hacia los laterales la abertura del seno efenoidal. Vamos a tener también, vean, aquí está el conducto pterigoideo, la apófisis pterigoide, el ala mayor y el ala menor y la hendidura efenoidal. Vemos nuevamente este corte sagital de la cabeza ósea y vean, acá está el efenoide y en su cara anterior tenemos entonces, aquí estaría el proceso etmoidal que articula con la lámina cribosa, luego la cresta efenoidal anterior que articula con la lámina perpendicular del etmoides y más abajo tendríamos la cresta efenoidal inferior que dijimos que se continuaba con el pico y estos se van a articular con el hueso vómer. También recordemos que dentro del cuerpo del efenoide está el seno efenoidal. Habíamos mencionado anteriormente los senos paranasales, que dijimos que estaban en el frontal, en el etmoide, en el maxilar superior y también en el efenoide. Todos los senos paranasales tienen que desembocar en las fosas nasales. Por ende, el efenoide en la cara anterior de su cuerpo tiene estas desembocaduras para los senos efenoidales. Finalmente, hagamos un resumen porque el efenoide lo amerita. Dijimos que tenía un cuerpo que era central y cúbico. Como tiene forma de cubo, entonces tiene 6 caras. También observamos el efenoide desde una vista superior, desde una vista anterior y desde una vista posterior. En las caras laterales del cuerpo del efenoide se encuentra el surco carotidio.
también el ala menor y el ala mayor, y entre ambas estaría la hendidura efenoidal. En el ala mayor dijimos que encontraríamos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Por su parte, en la cara superior del cuerpo vemos de anterior a posterior el yugo, las apófisis clinoides anteriores, los conductos ópticos, el surco prequiasmático y la silla turca, que tiene 3 porciones: el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria y el dorso de la silla. Y en la parte más lateral del dorso se encuentran las apófisis clinoides posteriores. En la cara posterior del cuerpo solamente encontraremos la lámina cuadrilátera, que tiene una carilla articular para el hueso occipital. En la cara anterior del cuerpo vemos en la línea media de arriba hacia abajo el proceso etmoidal, la cresta efenoidal anterior y el pico o rostrum del efenoide. Y más hacia las regiones laterales vemos la abertura del seno efenoidal a cada lado. Finalmente, en la cara inferior, en la línea media, tenemos la cresta efenoidal inferior, y en la parte más lateral salen las apófisis pterigoides, que tienen un conducto pterigoideo, y más abajo la lámina externa y la lámina interna. Recordemos que estas dos láminas se unen al principio en la parte más superior y después se terminan separando. Esta lámina interna hacia abajo termina formando el gancho, y en la separación de ambas láminas se encuentra la escotadura pterigoidea. En la parte que están unidas forman dos fosas, una más inferior y más grande, que sería la fosa pterigoidea, y una más superior y más pequeña, que sería la fosita escafoidea. Y con eso terminamos de hablar del hueso esfenoide. En el próximo video hablaremos del hueso occipital. Yo soy José Villavicencio y esto es MedTutor Academy.